Bueno, pues como ya estuve hablando un ratote de juegos y de series y la madre, pues ahorita vamos a hablar de un libro. En específico de mi libro de fantasía favorito, que es Tormenta de Espadas, del señor Jorge Martín. Es un libro gordo, es denso, tiene poquito menos de 1200 páginas. Y es parte de una saga de 5 libros. Ahorita son 5 libros, se supone que iban a ser 7 y la madre, pero el sexto se está escribiendo desde hace como 10 años. Entonces son 5 libros en esta saga. Se llama Canción de Hielo y Fuego y es medio famosilla porque pues se basaron en esa saga para la serie de Juego de Tronos. Entonces ahí está. El libro Tormenta de Espadas, es la tercera entrega. Creo que salió por ahí del año 2000. Y es como el nudo, el punto intermedio de la historia que está contada hasta ahorita. Obviamente no es el punto intermedio de la historia final, de la historia general, porque se supone que faltan 2 libros, pero es el punto medio de la historia que llevamos hasta ahorita. Creo que uno de los puntos más débiles que tiene la saga esta en general es el número de páginas que tienen todos los libros, porque la idea inicial que tenía el gordo para su saga era que fuera una trilogía, escribir 3 libros y 3 libros nada más. Y el pedo fue que creó tantos personajes y empezó a escribir tanto sobre tantos personajes que la historia se le agrandó y obviamente ya no iba a caber en 3 libros nada más. Y luego fueron 4 y luego 5 y luego terminó diciendo que iban a ser 7 y pues estamos ahorita en donde estamos, que no ha terminado de escribir este pedo. Pero lo que está escrito ya, los libros que están publicados me parece que están brutales. Sí son un poco difíciles de seguir porque son muchos personajes y son muchos arcos, o sea, son muchas tramas. Es difícil de seguir un poco por la cantidad, más que porque no esté bien escrito ni nada. O sea, la verdad, la redacción de este güey es otro pedo. Y puedes de hecho ir viendo cómo evoluciona su forma de escribir desde el primer libro hasta ahorita. Me parece que está mucho más pulido este. Y digo, es algo obvio, ¿no? Porque salió después y la madre. Y este en particular es mi favorito porque finaliza, pues, cierra ciertas tramas de una manera espectacular. O sea, son tramas que viene siguiendo desde el primer libro, son personajes que son muy queridos. Son los personajes que tú considerarías como lector que son los buenos, que son los que tienen que ganar, que a la de huevo, ¿no? Porque son los buenos y tú estás acostumbrado a eso. Ya no tanto porque desde las entregas anteriores ya viste un poquito que los buenos pueden morirse. No así nada más, porque la historia del personaje del que estoy hablando está bastante bien llevada, está muy bien escrita, no se muere así como así, pero puede morirse, así como así, entre comillas. Entonces la tensión que se genera desde el primer libro, aquí llega a otro pinche nivel, y no solo eso, sino que también se rompe con una escena o con un capítulo brutal. Estoy hablando de La Boda Roja, en donde asesinan a uno de los personajes centrales del libro, que pues es Robb Stark. Y con ese güey se muere también gran parte de su ejército, se muere su mamá, o sea, se los lleva a la chingada a todos los buenos prácticamente, o casi a todos los buenos, porque tienes otros personajes que podrías llamar personajes buenos. Pero es una muerte que tiene muchísimo peso. Quizá tiene incluso mucho más peso que la muerte de Ned Stark en el primer libro, porque es un segundo gancho al lector, más que nada porque tienes el doble o el triple de tiempo invertido ya en estos personajes. O sea, llevas siguiendo su historia desde el primer libro, no crees que vayan a sobrevivir, pero esperas que lo hagan, porque son los buenos, porque te caen bien, porque entiendes por qué están peleando, ¿no? Entiendes por qué hacen lo que hacen. A veces toman unas decisiones estupidísimas, pero la verdad es que lo comprendes. Comprendes por qué hacen lo que hacen, por qué actúan como actúan. Son muy humanos y obviamente son muy relacionables y te gustan. O sea, te gustan los personajes. Incluso los personajes malos te gustan. Está increíble este pedo. Y claro, obviamente los personajes buenos te gustan mucho más que los personajes malos. Bueno, puede ser que no, porque es que hay unos personajes que podrían llamarse o podrían tener tintes de pues, maldad que son muy interesantes también. O sea, la verdad es que el cómo están escritos los personajes es increíble. Cualquiera de estos cabrones te puede caer bien, aunque sea un pinche desgraciado. Entonces puedes apoyar a quien sea y quieres ver a tu personaje favorito salir victorioso, güey. Tú quieres que el personaje al que le vas gane, que le vaya bien, que no se muera sobre todo. Y cuando te dan una pinche cachetada con una muerte como estas, pues te recuerdan bastante el tipo de libro que estás leyendo, el tipo de saga en la que ya estás metido. Y la verdad es que te da hambre por leer más. O sea, después de la muerte de Robb Stark, quieres saber qué pasa, ¿no? ¿Quiénes quedan a los que yo pueda apoyar, que yo sé que son los buenos o que yo veo como los buenos? ¿Quiénes quedan? ¿Qué más hay? ¿Qué va a pasar después?
es increíble porque en una historia común y corriente, la muerte de un personaje así podría verse como el clímax o el desenlace de la historia en general. Si ya se murió este güey que se supone que es el bueno, ¿para qué sigo leyendo, no? ¿Para qué me sigo metiendo en la historia? Por aquí no. Todos los personajes son muy interesantes. Todas las historias son muy interesantes. Hay unas más interesantes que otras, la verdad. O sea, hay un par de historias que no llaman tanto la atención. Pero incluso esas son bastante fáciles de seguir. O sea, sí interesan. Puede que no sean tan interesantes como las otras, pero interesa todo. Todo. Hay muchas cosas ocurriendo al mismo tiempo, hay muchísimos personajes y hay muchísimas historias que contar. Es un poco complicado de seguir, como ya había dicho, más que nada por la cantidad de todas estas madres, pero vale muchísimo la pena. Los giros en la trama son verosímiles, es decir, que tiene todo el sentido del mundo que pase, pero aún así son inesperados, porque claramente tú no los ves venir, ¿no? No los ves venir y aún así tienen todo el sentido del mundo, y eso me parece que es algo dificilísimo de hacer en cualquier tipo de historia, no nada más en la fantasía, en cualquier tipo de historia, en un drama, en un libro de acción, no sé, en una historia ahí de espías, en un relato más serio, en alguna historia de comedia, o sea, en cualquier tipo de historia esto es bastante difícil de hacer. Un giro en la trama que no veas venir y que al mismo tiempo tenga todo el sentido del mundo que pase. Es muy complicado de lograr y creo que aquí lo logran a la perfección con la muerte de Robb Stark en la boda roja. Me parece estupendo. O sea, eso, yo creo que evidentemente no me gusta, pero sí puedo apreciar la calidad de escritura que hay detrás de la muerte de este cabrón. Entonces, duele porque te encariñaste con este güey, llevas siguiéndolo ya bastantes páginas, quieres ver que este güey triunfe, quieres ver que gane la guerra, que se siente en el pinche trono o que regrese al norte y el norte esté libre, quieres ver ese pedo y duele que no lo consiga, duele que se muera y duele la forma en la que se muere porque es traición, pero al mismo tiempo dices, sí, o sea, tiene todo el sentido del mundo lo que acaba de pasar, pero no me lo esperaba y me encanta no esperarme este tipo de cosas, no me fascina obviamente sentirme mal, pero al mismo tiempo sí, porque qué pedo, esto está muy bien escrito, está muy bien llevado, no mamen. Y ahora, la historia es algo difícil de seguir por esto, por la cantidad de personajes y la cantidad de tramas que tienen, pero los capítulos son bastante fáciles de seguir por la forma en la que están escritos. Se entiende muy bien todo, obviamente se tiene que entender muy bien todo. Este güey es un escritor veterano y la madre, obviamente, pero pues también hay que apreciarlo. ¿Por qué? Porque es un libro que tiene mucho detalle en todos lados. Hay muchísimos elementos en todo. Hay una historia antes, no solo de los libros previos, sino que existe una historia completa del reinado de no sé quién pinches madres, que evidentemente tiene que impactar de cierta forma en la historia que estás viviendo en ese momento. Entonces la atención al detalle es muy buena y cómo se plasma eso después en los capítulos también es muy bueno. No te pierdes y eso se agradece muchísimo en un libro tan gordo. En ningún momento sientes que estás perdido o que no entiendes qué está pasando. Se entiende perfecto de principio a fin. Yo no tuve ningún problema. Y la verdad, no solo es que se entienda perfecto, sino que te dan ganas de seguir leyendo. Fuera de los giros de trama, ¿no? Fuera de la manera en la que escribe los arcos de estos personajes, la prosa de este güey es muy buena, ¿sí? Dan ganas de seguirlo leyendo, porque el cabrón sabe escribir. Es interesante cómo escribe. Los diálogos entre los personajes son bastante buenos. Y una cosa que me pasó es que sabes exactamente quién dice cada cosa, porque los personajes están tan bien escritos, sabes que este güey está diciendo esta madre porque lo conoces, porque es como si fuera tu amigo ese cabrón, de lo bien escrito que está y de las ganas que se le pusieron para hacer a los personajes. O sea, de verdad es un libro increíble y es mi libro de fantasía favorito porque sí, es fantasía, pero al mismo tiempo se siente muy real. Y la mejor forma de disfrutar de algo que sabes que no existe, ¿no? Porque tiene dragones y magia de sangre y la madre, es a través de personajes y situaciones que se sienten muy reales, ¿no? Con ambiciones que se sienten muy reales, con motivaciones que se sienten muy reales, con las que te puedes identificar. Y me parece que eso es genial, eso es espectacular. Está muy bien logrado, los personajes te gustan, la historia no es solo interesante, es atrapante, es hipnótica esta madre, quieres seguir leyendo y te mueres de ganas de seguir leyendo y te da un chingo de hambre y después te quedas bastante insatisfecho porque la pinche saga no ha sido terminada, pero bueno, pues es otro tema. Es una ejecución muy buena, es un muy buen libro, es un libro gordo que te va a llevar un rato en terminarlo, a lo mejor quizá un par de semanas,
porque es un libro bastante grande. Es un libro que vale mucho la pena, sobre todo si te gusta la fantasía en general. Y pues ya, eso es todo.